y la ponencia que voy a presentar es sobre el peligro de la posverdad en la era post-COVID. Y es una reflexión desde la ética y desde la filosofía, ¿no? Y sobre el valor de la verdad. La importancia que tiene esto de manejarlo a lo mejor también en algunos términos abstractos, a los cuales a veces no estamos tan acostumbrados en el día a día, en lo que vamos haciendo en nuestra vida ordinaria, ¿no? Me gustaría empezar con una frase como esta, que es que los verdaderos problemas no tienen solución sino historia. Es decir, es un problema complejo, la posverdad es un problema que tiene, por supuesto, hechos que han ido ocurriendo a lo largo de los últimos años, pero que es un problema viejísimo como es el problema de la verdad y la difusión de la verdad. Entonces, que desde que empieza la comunicación humana, con lo cual lo que vamos a hacer es poner un contexto para poder lanzar algunas ideas que puedan ayudar a reflexionar sobre esto. Entonces, el fenómeno de la posverdad pues, tiene una historia específica. Pues, el término se utilizó por primera vez en el año 92 pues, con el periodista Stephen Tessick, que escribió un artículo sobre la guerra de Irak. Posteriormente hay algunas conceptualizaciones, ¿no? Por ejemplo, el profesor Ralph Keyes en el año 2004 pues ya habla de la posverdad como una época en la que ya se vive, ¿no? Porque se ha sentado entre nosotros y es una especie de manipulación creativa que lleva a una narrativa, ¿no? Todo se va trasladando a través de una narrativa, la narrativa de la verdad. Una información que está embellecida o que está cambiada para que pueda ajustarse un poco a los deseos de quienes consumen ese tipo, o sea, quienes consumen información. Se convirtió en la palabra del año en el año 2016, sobre todo unos eventos históricos concretos, lo que fueron las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que enfrentaron pues, a estos dos candidatos que vemos aquí en este momento, la sucesión de noticias falsas, la proliferación de las mismas en diversos niveles, en diversas narrativas, ¿no? Y que llevaron pues, a una confusión generalizada. Otro evento importante fue la aparición de la campaña del Brexit, ¿no? En el que también hubo pues, ciertas tergiversaciones sobre informaciones, ¿no? Moviéndose también con un interés político determinado. En su momento se preguntó pues, cuál sería el tipo de solución que se podría brindar a esta nueva forma de tergiversación de la verdad. Se pensó en un momento que podría ser un control de tipo tecnológico, es decir, que pudiera haber algún tipo de algoritmo, algún filtro sobre lo que pueden ser las noticias falsas, lo cual aumentaba la complejidad porque hacía que nos tuviéramos que poner de acuerdo y qué significa la verdad entonces, ¿no? ¿Qué es lo que define una noticia falsa de una verdadera y quiénes son aquellos que tienen que determinar cuáles son verdaderos y falsos, ¿no? ¿Quién programa ese tipo de algoritmos? O sea, es un problema que tiene su complejidad. Entonces, si nos vamos un poco a la definición de posverdad, vemos que en el diccionario de Oxford, donde apareció primero, esta es una traducción, dice que su significado se refiere a algo que denota unas circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a las emociones y creencias personales. Es decir, que parece que en un momento, pues en la transmisión de la información, pues más relevante que transmitir el hecho en sí mismo es cómo va a calar esto en el público al que se ofrece esa información, las emociones, las creencias, si es que esto va a ser aceptado o no. En el diccionario de la Real Academia, pues aparece como su significado se refiere a una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actividades sociales. Entonces, no es cualquier tipo de manipulación de la verdad o de cualquier tipo de tergiversación de la verdad, sino que tiene una cierta intencionalidad y que además tiene una finalidad que es influir en la opinión pública, ¿no? Que ese es el objetivo. Por tanto, hay unos elementos que nosotros podemos identificar, que es el acto de distorsionar la realidad, hay la intención de manipular creencias y opiniones y el fin que se persigue es influir en la opinión pública y en las actividades sociales, es decir, es una tergiversación de la verdad tratando de alterar el comportamiento de los sujetos que conforman una sociedad. Bien, entonces, perfecto. Entonces, algunos análisis relevantes en el momento en que aparece este fenómeno. Los primeros es de Catherine Wiener, que es primera mujer editora de The Guardian, ¿no? Desde el año 2015, en la que ella pues, pone un poco el acento en
en el efecto manipulador. O sea que detrás de todo esto, por supuesto, está la intención de tergiversación de algunos medios digitales que abogan por una determinada postura social, pero que junto con lo anterior también se encuentran los esfuerzos de los medios para atraer visitantes a sus plataformas, ¿sí? ¿No? Con la intención de fomentar su negocio. Entonces es una versión, es una dinámica que lleva a que la versión del mundo que encontramos o que se encuentra el usuario en el día a día es pues al que ingresa a través de sus perfiles de redes sociales o internet, pues a través de las búsquedas de Google que hace es que está filtrada para los gustos, para los propios gustos del usuario, con lo cual se encuentra siempre el usuario con una barrera que él mismo se ha impuesto, ¿no? Que él mismo ha impuesto a través precisamente de los gustos que él mismo ha ido estableciendo. Algunos otros análisis recientemente de Lee McIntyre que habla un poco más ya de determinadas plataformas, cuando él habla, por ejemplo, habla de un poco de Facebook, o bueno, cualquier otra red social, ¿no? que está puesta para compartir ideas, pensamientos, mensajes y que con el tiempo pues, se convirtió en una plataforma para añadir noticias y esto fue configurando también poco a poco las tendencias que aparecían dentro de los medios y de las redes sociales en las que participaban los usuarios. Entonces, en síntesis, es una cuestión de, por supuesto, de intencionalidad, es decir, hay una intención de manipulación que está en las mentiras, es decir, el acto de mentir, que es tergiversar la verdad con una intencionalidad de engañar, una cuestión de tecnología, de algoritmos que seleccionan noticias, y una cuestión propiamente de libertad, una cuestión humana que hay que tener en cuenta, que es el propio usuario que por medio de su elección determina qué tipo de noticias quiere que le aparezcan en su perfil o en las fuentes con las que se informa. Con lo cual, la cuestión es, ¿no? ¿Quién ha matado la verdad? ¿O quién está detrás un poco de todo esto? Y la verdad que es un conjunto de la sociedad. Es decir, si lo vemos desde una visión un poco más amplia, es una cuestión de intereses económicos, por supuesto, una cuestión de tecnología, por supuesto, una cuestión de libertad, pero que engloba en general pues una dinámica que desde la filosofía se ve como una dinámica de un poder, ¿no? Que a veces se afronta de un modo poco crítico. El poder que pueden tener los medios económicos, el poder que puede tener la ciencia y la tecnología y los propios deseos en conjunto de la sociedad. Entonces, el término clave aquí es la manipulación, ¿no? Que es el escenario en el que se mueve un poco la posverdad, incluso sabiendo que se puede manipular con la verdad. Es decir, no hace falta una mentira para poder manipular a alguien, sino que también yo puedo conducir a una persona presentándole una parte simplemente de lo que quiere conocer, ¿no? Es un ejemplo de este documental que salió hace algunos años, ¿no? Les Blues, en que habla cómo es que a través precisamente de esa sublimación de los deseos alrededor de un deporte, pues se pudo pues, cambiar la opinión del pueblo francés. Entonces, para ir un poco más rápido, pues no me queda mucho tiempo, voy a presentar dos autores que básicamente que son muy interesantes para poder analizar el tema de la posverdad. Uno es el filósofo anglosajón Alex McIntyre, que en lo que él habla es sobre todo es que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que se ha vuelto emotivista, es decir, que se rige más por sus preferencias subjetivas que por lo objetivo, que es precisamente una de las críticas que se hace a la transmisión de noticias en la posverdad, ¿no? Que se ha caído en una especie de individualismo en el que es más importante lo que uno percibe que lo que objetivamente se está transmitiendo. Y eso hace muchas veces que la sociedad se configure, ¿no? Al final, quien se acerca a la realidad sin un juicio crítico preparado, pues es fácilmente manipulable por aquellos que tienen poder. En la era post-COVID, por supuesto, que es el tema parte de esto, es que todos los factores que estaban alrededor de la posverdad pues se han potenciado, ¿no? El uso de las redes sociales, pues la vulnerabilidad del sujeto, el miedo precisamente a ser manipulado y esto como de modo general ha establecido
una fragilidad dentro del sujeto, dentro del usuario, que está tremendamente expuesto, generando también una desconfianza hacia los medios de comunicación, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Se ha mostrado que la población ha experimentado una angustia psicológica durante esa etapa inicial. Además, se han identificado respuestas psicológicas negativas, siendo la ansiedad, la depresión, el estrés, las condiciones más exploradas junto con el insomnio, la indignación y la preocupación. Entonces, son modos severos en los que la población se ha visto afectada. Entonces, es una cosa que, pues, que se ha acentuado en esta época de la posverdad. Bien, pues es una cuestión entonces que va más allá de las mentiras. Y entonces se trata de pensar como transmisores de información y como usuarios que reciben noticias, ¿qué es lo importante dentro de este escenario, ¿no? El profesor Harry Frankfurt, que escribió un libro muy interesante, en inglés se llama Bullshit, ¿no? Que es sobre la charlatanería, pues él habla que una de las cosas que nos tenemos que tratar de curar es precisamente de esto, ¿no? De la charlatanería como un nivel de cinismo despótico frente a la realidad, ¿no? De defender con fanatismo nuestras propias ideas y estar abiertos precisamente a lo que otras realidades pueden ofrecer, ¿no? De ponderar muy bien los juicios propios de acuerdo a lo que se está transmitiendo y abrir horizontes a la discusión y al diálogo. Esto es parte de lo que se trata de decir, bueno, este es el marco ético-filosófico sobre el que habría que plantear las soluciones para un escenario como en el que se vive y que se ha acentuado especialmente después del COVID, fomentado mucho más, acentuado mucho más con el miedo que se ha ido cultivando pues, a través de estos meses, ¿no? ¿Qué actitudes hay que cultivar ante esta verdad? Pues precisamente es incentivar por la pasión por la verdad, es decir, por cultivar un propio juicio crítico, ¿no? Y tener esa capacidad, tratar de buscar esa capacidad de poder enfrentarse a lo que uno intuye que no es verdad o abrir horizontes, tratar de ponderar más medios y formas de poder acercarse y hacer un conjunto, una gran visión sobre el conjunto de las cosas como se presentan, ¿no? Y esto es básicamente lo que yo quería transmitir.